Hola, en esta clase vamos a ver contenidos de la unidad 2 referidos a la trata y el tráfico de personas, si es que el Power me deja avanzar. Bien, trata y tráfico de personas. ¿Qué es el tráfico de personas? Se entiende por tráfico de personas la facilitación de un cruce de fronteras cuando la persona no reúne los requisitos legales o administrativos, es decir, no tiene una visa, no tiene posibilidad de acceder legalmente a un país fronterizo. La persona que migra está otorgando el consentimiento y establece una relación con el traficante y que esa relación, ese vínculo, termina cuando el migrante cruza la frontera y ya está en libertad de decidir cómo se va a seguir desplazando. Al traficante no le interesa, no diferencia grupos poblacionales específicos y en general cobra por adelantado su tarea. La diferencia más significativa acerca del tráfico y la trata de personas constituye que el tráfico es un delito contra los estados, porque las personas ingresan a los estados sin tener un permiso legal. En cambio, la trata es un delito contra las personas. Si bien ambos delitos a veces concurren, es decir, hay tráfico de personas para la trata laboral o de explotación sexual. Entonces, se entiende que es esta facilitación de fronteras, ustedes podrán saber, migraciones forzadas en todo el planeta, ¿no? En zonas específicas como México, hay mucha filmografía acerca de esto, muchas películas, donde las personas, por querer migrar, por tener en su lugar de origen una condición muchas veces donde peligra la vida, ¿no? Está sucediendo con respecto a los países africanos, con el acceso de los talibanes al poder, muchas personas quieren emigrar, muchas personas migran porque están en situación de extrema pobreza o de persecuciones étnicas. Por tanto, los estados a veces impiden el ingreso a ellos legalmente. Y entonces se suceden estos delitos que son contra los propios estados. La trata de personas se entiende por trata de personas. Fíjense que aquí vamos a ver que se entiende por trata a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, o también otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación, como mínimo, incluye la prostitución u otras formas propia o ajena de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas que tienen que ver con la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Fíjense que ustedes como cursantes de una facultad de humanidades, aquí hay personas que se van a dedicar al trabajo social, entonces van a acompañar muchas veces a familias en búsqueda de familiares que han sido víctimas de trata.
Desde la comunicación social van a participar en procesos comunicacionales al respecto, el cuidado que hay que tener en cómo se realiza la comunicación. En ciencias de la educación es muy importante educar para la prevención de estas situaciones. En antropología, ver los procesos y los fenómenos que se dan alrededor de la trata de personas. En filosofía también, el cuidado de las personas, la ética, etc. Digo, refiriendo que cada una de las carreras que ustedes están cursando tiene que ver con esta temática, tiene una implicación con esta temática. Jujuy es zona de frontera, por tanto se dan situaciones de trata y de tráfico de personas que conocemos, que ustedes van a tener que explorar en el trabajo práctico acerca de ejemplos de trata y de tráfico de personas que pueden encontrar en la red. Entonces nos parece muy importante ver que hay muchas personas involucradas en estos delitos y que no se producen estos delitos sin la connivencia de las fuerzas de seguridad, el aparato judicial muchas veces, es decir, la policía, jueces que no intervienen, que omiten, que miran para otro lado, o que son partes de la misma red. En el noroeste sucedió, como ustedes bien saben, el caso de Marita Verón, donde la madre fuertemente hizo una búsqueda y de esa búsqueda sale y devela las redes de trata. Entonces, para la trata de personas, ¿sí? Vamos a ver que están implicadas la acción, los medios y los fines. La acción, que puede ser captar, puede ser transportar, puede ser trasladar, puede ser acoger, puede ser recibir personas. ¿Qué quiere decir esto? A veces es una amiga de la familia, un amigo de la familia, o alguien que ofrece un trabajo, y la persona y convence a la familia. Otras veces sabe de la debilidad de esa familia o de esas personas. Es el caso, por ejemplo, de las dominicanas empobrecidas, muchas veces con hijos, y entonces migran para conseguir un mejor trabajo para luego solventar a la familia, y resulta que cuando llegaban a Argentina entraban como por una migración paralela, ¿no? Paralela a la migración oficial, a la aduana oficial, y entonces se encontraban en situaciones de trata, y y se utilizaban medios de amenaza, de coacción, el rapto, fraude. A veces las personas creen y entonces piensan que van a mejorar sus vidas, conseguir trabajo, engaños, abusos de poder, vulnerabilidad, y a veces las personas hasta pagan: yo quiero conseguir el trabajo, y entonces migran y no se dan cuenta que son sometidas a explotación. Y los fines: explotación de la prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud o prácticas similares, también para extracción de órganos, y también otros tipos de explotación sexual. Fíjense que en Argentina
se han descubierto muchos talleres clandestinos, esto quiere decir que no están registrados oficialmente, y que se trabaja con las 24 horas del día, en condiciones de esclavitud, efectivamente. Prácticamente no se les paga, la persona vive en un estado de encierro, no puede salir al exterior, se le retiene su documentación, su pasaporte, si ha sido víctima de trata y a su vez producto del tráfico de personas, ¿no? Que en muchos casos se han conjugado ambas, ambas cuestiones, con personas provenientes del país de Bolivia, que en Buenos Aires se descubrían talleres, estos talleres que les refiero, clandestinos, y que trabajan en tal condición que existe lo que se llama la cama caliente, quiere decir que ni siquiera tienen un propio lugar habitacional, individual para el descanso y el derecho al trabajo de 8 horas, como dictaminan las leyes laborales de Argentina, sino que trabaja uno mientras uno duerme. Entonces, duermen en esa misma cama, todos duermen en esa cama, entonces alternan dormir con trabajar, por tanto, uno duerme y el otro trabaja. Entonces, en esa única cama duermen varias personas, lo que se llama la cama caliente, que nunca se ventila, nunca está sin nadie, porque alguien duerme y otra persona trabaja. Bueno, los de explotación sexual, bien conocidos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y las semejantes en lo que se denomina el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas? Lo común: hay una operación comercial con seres humanos de por medio. Hay redes. Sin redes no se dan estos delitos, no es algo individual. Hay toda una red, eslabones entrelazados para que haya tanto tráfico como trata de personas. Y es, bajo todo punto de vista, una violación a los derechos humanos. En el delito de tráfico, lo que sucede es que, como decíamos, se cruza irregularmente una frontera, se usan documentos falsos, un supuesto consentimiento a la persona, no le queda otra que, para salvar su vida, ¿no? Migrar, ¿no? Yo que provengo de migrantes, ¿no? De mis abuelos maternos, mi abuela, mi abuelo, escapados con mi mamá a UPA de 8 meses, teniendo que escapar de las persecuciones. Esto es muy sentido para mí, muy entendible, profundamente. ¿Sí? Ellos tenían unos pasaportes, pero no podían migrar por las leyes del país donde vivían, y entonces escapan. Ese era el relato familiar. Y por otro lado, bueno, el delito contra las personas, que es la trata de personas, hay desplazamientos, muchas veces para explotación, ya decíamos antes, sexual, de trabajo forzado, de supresión de identidad, ¿no? O sea, de apropiación de las personas, o niños, niñas, para, para estar en alguna familia, ¿no? Esas familias, al comprar niños y niñas, están cometiendo delitos,
Y la trata de personas no necesariamente como el tráfico ilícito utiliza documentos falsos, sino que a veces retiene los documentos para que esas personas no puedan liberarse. Hay restricción de movimientos, efectivamente, como les contaba, engaño y coerción, y hay trata eh, coadyuvada al tráfico de personas, y hay una trata interna también, ¿no? Entonces, todas y todos tenemos que estar alertas a estas situaciones, tenemos que ver si algún familiar, que en general son mujeres, que las convencen para un trabajo mejor en otra provincia, verificar, chequear, acompañar, quizás a veces no dejar que viaje sola a ese trabajo. Es muy difícil porque las personas que son víctimas de la trata están en condiciones vulnerabilizadas, absolutamente, y por tanto no pueden realizar estas cuestiones de que la familia las acompañe hasta el trabajo, o sea, que es en otra provincia. Bien, cuando veamos los ejemplos que ustedes van a buscar, va a ser más entendible estos procesos, cómo se dan en Argentina y con respecto a otras fronteras con respecto a Argentina. ¿Cuáles son las legislaciones al respecto de la trata de personas? Hay un protocolo, veíamos en un videíto anterior que lo que eran los protocolos y las convenciones que establecen los estados, el protocolo específico que se lo conoce como Protocolo de Palermo, que se sustancia en el 2000 y entra en vigencia en el 2003, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y este protocolo es para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. En Argentina teníamos la ley 26.364, el Estado argentino firma el protocolo de Palermo, por tanto lo ratifica con esta ley 26.364, pero esa ley tenía múltiples falencias y dificultades, por tanto es reformada. Fíjense que se reforma en muy pocos años, ¿no? 2008 se sancionó, 2012 se modifica, se agregan y se aclaran algunas cuestiones. Una de ellas, y algo muy importante, que se debatió mucho, que es un debate muy profundo, es acerca del consentimiento que da la víctima, ¿no? Por eso se los puse en un apartado, porque la persona que decide viajar en busca del empleo, o decide irse a otro país porque le prometieron un empleo, dio un consentimiento. Y este consentimiento no constituye en ningún caso una exhibición de responsabilidad penal para el tratante, para la persona que comete el delito, ¿no? No exime de responsabilidad penal, civil, administrativa, de todos los autores, los partícipes, las partícipes, ¿no? Cooperadores o instigadores, la trata, el delito de trata, el delito de tráfico de personas, realmente, como tantos otros delitos, es muy impactante, pero a veces impacta
la cercanía con la víctima, ¿no? La persona que convenció, una tía, un tío. En Argentina había una red de trata de personas que se llamó la Zwickmigdal, y ustedes habrán escuchado quizás a Raquel Lieberman. Hay agrupaciones y, de feministas. Raquel Lieberman, esta persona consigue escaparse había sido víctima de trata, y era una organización judía, la Zwickmigdal, que se casaba. En general iba a Polonia, convencía a las familias, se casaban con estas chicas, las chicas venían convencidas de que venían a formar una pareja, y aquí eran sometidas a la prostitución, ¿no? La historia de Raquel Lieberman, que, que se puede escapar y que después luego la vuelven a captar, ¿no? Y que logra contar la historia, inclusive que cuando reconstruyen la historia de Raquel Lieberman, las nietas no conocían el origen de la historia de la abuela, que la pueden buscar en internet, y bueno, es todo esa colectiva de víctimas que se denominaban las polacas, ¿no? Y que, bueno, fue combativa esta red, y que en una novela hace poco, yo la vi muy poco, pero describía esta situación, ¿no? No recuerdo el nombre, pero la pueden buscar, y creo que una de las actrices, si no me equivoco, era la China Suárez, y ahí, bueno. Describía este programa esta situación de captación de las víctimas, ¿no? Encontradas en su buena fe. Fíjense que ustedes que la mujer migraba, dejaba su familia, ¿no? Y engañadas absolutamente. Bueno, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su artículo 2 dice que la finalidad del protocolo es prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y niños, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata respetando plenamente sus derechos humanos, y promover la cooperación entre los Estados parte para lograr esos fines. Tiene que proteger a las víctimas de trata. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esas personas que han sido víctimas y luego son rescatadas, precisan asistencia y protección, porque han sido víctimas de una red y corren absolutamente peligro. Entonces, el Estado debe protegerlas, debe proteger la privacidad y debe proteger la identidad de esas víctimas. Los estados tienen que tener unas leyes, o sea, un ordenamiento jurídico, administrativo, que tenga medidas que proporcione a las víctimas de la trata información sobre procesos judiciales y administrativos y la asistencia de esas víctimas, ¿no? Los estados deben tener medidas específicas destinadas a
prever y proveer la recuperación física, psicológica de las víctimas de trata, en cooperación muchas veces con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones sociales y todos los sectores de la sociedad civil. ¿Para qué? Para dar un alojamiento adecuado. No en cualquier lugar vamos a alojar una víctima de una red. Asesoramiento e información de cuáles son los derechos que tienen. Y fíjense la particularidad de que tiene que ser en el idioma de las víctimas, porque si las víctimas es de un país latinoamericano y ha migrado, la han llevado a Francia, entonces tiene que hablar en español o en el idioma de la persona. Asistencia médica, psicológica y material. Material quiere decir que tiene que tener algún estipendio, recursos, para que la persona pueda rearmar su vida, darle oportunidades de empleo, de educación y de capacitación. Entonces esto que decíamos, que se deben disponer medidas para asegurar la seguridad física de las víctimas y también que los estados pueden prever una indemnización porque han sido víctimas de trata, porque los estados no han podido garantizar la seguridad. Entonces esta indemnización es por los daños sufridos, ¿no es cierto? Y por otro lado, si ha sido víctima de tráfico y trata, hay dos estados participantes. Uno es el estado de origen de la persona y otro es el receptor. Entonces también este protocolo prevé que cada estado tienda medidas legislativas para que la persona pueda permanecer en el país receptor. Fíjense que la persona ha sido engañada, trasladada, explotada, por tanto, tiene derecho la persona a decidir. En muchos casos antes se decía, bueno, se las extradita, se las lleva de nuevo a su lugar de origen, pero en ese lugar de origen ha sido víctima de esta trata. Por tanto, hay que ver, las medidas tienen que ser muy finas y a su vez muy firmes de garantizar plenamente los derechos de estas personas. El consentimiento ya lo habíamos trabajado especialmente. Y lo que dice también el protocolo es que la captación, el transporte, el traslado y la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados. Es decir, y por niños se entiende a menores de 18 años. Bien, fíjense que la ley 26.364, digamos, pueden decir la ley del 2008, ¿no? No hace falta acordarse de memoria el número de la ley, pero sí saber que la primera ley, la del 2008, hablaba de trata de mayores de 18 años. Entonces, se entendía por trata de mayores de 18 años. Y en la ley 26.842 del 2012 se cambia ese artículo. Entonces se entiende por trata de personas
al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, etc. Y ya no discrimina por edad. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, fíjense que a los fines de la ley, ¿qué se entiende por explotación? La configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, ¿sí? Perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. O sea, puede ser un delito y a su vez es delito de trata de personas. Cuando se redujera una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. Cuando se obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Cuando se promoviere, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquiera de otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. Cuando se forzase una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho. Fíjense esto, no se puede forzar a las personas a casarse. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa de órganos, fluidos, tejidos humanos, o sea, puede ser sangre, puede ser algún órgano, ¿no? Y el consentimiento, si la persona en esta situación en la cual es víctima, no exime, ¿no? De que sea delito. La ley, ¿no es cierto?, desde 2012, la 26.842, modifica, en el cual el Estado garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes, ¿no? Los derechos de las víctimas. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia de una ley a la otra? Fíjense, la víctima va a recibir información en ambas leyes, recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en reforma accesible a su edad y madurez, de modo tal, agrega, que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan. Recibir alojamiento, agrega, recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el fin de garantizar su reinserción social. Contar con asistencia médica, psicológica y jurídica. Recibir alojamiento apropiado, manutención y alimentación suficiente y elementos de higiene personal. Fíjense cómo va ampliando derechos. Prestar testimonio, decía la ley, y amplía recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo. Es decir, que no solo se la considera víctima de trata, donde haya un juicio, etcétera, sino que se le garanticen que va a tener una reinserción social y va a ser acompañada médica, psicológica, etcétera, pero también que va a haber capacitación laboral y una búsqueda de empleo. Tiene que recibir asesoramiento integral y patrocinio jurídico gratuito en todas las instancias, no únicamente en las primeras instancias, sino que en todas las instancias. Y recibir protección eficaz frente a toda posible represalia, que es lo que les decía hace un ratito, contra su persona o su familia. En su caso podrá solicitar la incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos,
en las condiciones que prevé la ley, ¿no? Esto que también les refería, que puede permanecer en el país si así lo decidiere, es decir, en el país hacia donde fue traficada para ser tratada. También retornar a su lugar de origen si lo quisiere. También la posibilidad de prestar testimonios en condiciones especiales, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que son importantes a tener en cuenta y que hacen que hacen vulnerables a los niños y las niñas como víctimas de trata? Por supuesto, la pobreza, la necesidad económica, vulnerabiliza, pone evidencia la vulnerabilidad ante los tratantes, entonces que se posibilita más el engaño, a veces se dice hay algún incentivo económico que van a ganar tanto, o que van a estar en mejores condiciones esos niños y niñas. Falta de oportunidades, es decir, el contexto político, económico, en donde haya empleo para padres, madres, adultas y adultas responsables de esos niños. También la insuficiencia de control y denuncia adecuados para la persecución y sanción criminal de estos tratantes, clientes y funcionarios. La consigna es que si no hay clientes, en el caso de la trata para prostitución, si no hay clientes, no hay trata. Es decir, que si no hay personas que consuman, varones que consuman prostitución, no hay trata. Sin embargo, algunas pensadoras feministas avanzan y dicen que el cliente no es solo un cliente, es prostituyente, es parte fundamental y es también prostituyente. No solo es prostituyente la persona que la explota sexualmente, sino que el cliente, esto es muy importante de entender, es parte de esa explotación. Por eso sin cliente no hay trata, pero el cliente es prostituyente. Entonces, la situación es que hay una tolerancia socialmente a estos delitos, y hay un consumo de estos delitos porque se consume prostitución, ¿no? Nosotras en la cátedra somos abolicionistas, ¿no? No concebimos la prostitución como un trabajo, y los estados deben garantizar trabajos para las personas. La iniquidad, la discriminación, también el no conocimiento sobre el tema, por eso son muy importantes las campañas al respecto de difusión. La estereotipación de las mujeres como objetos sexuales en los medios de comunicación tan común. Últimamente aparecía un video donde una candidata a legislación de Buenos Aires exponía su trasero al viento mientras manifestaba su intención de ser legisladora. Eso es tratarnos a las mujeres como objetos, como objetos de consumo, ¿sí? Y toda la situación de vulnerabilidad, eh, eh, cuando no hay una matriculación escolar en tiempo y forma, cuando hay repitencia, cuando hay fracaso escolar, bueno, esto expone a estos niños y niñas a ser presas de esta explotación.
y entonces vemos que todo el entorno social vulnerabilizado, no decimos vulnerable, sino decimos vulnerabilizado, porque es la sociedad la que las pone en esas situaciones y la que debe hacerse cargo con políticas públicas al respecto. La demanda de explotación que decíamos no cuestionada y también de mano de obra barata hacen que estos niños, niñas y mujeres sean víctimas de trata. ¿Cuáles son los actores involucrados en el delito de trata? Por supuesto, las víctimas. Las víctimas como donde se comete el delito, ¿no? Contra ellas. Las redes y las funciones de los participantes de las redes delictivas. Ustedes van a leer un cuadernillo al respecto, muy interesante. Los tratantes. El captador, el reclutador o reclutadora, el que transporta, ¿no? El transportador o transportadora, el intermediario, el que regentea el prostíbulo y el que está al cargo y explota y se lleva el dinero, el proxeneta, ¿no? El tratante, cualquiera sea la función, utiliza para la dominación de las víctimas, la violencia, las amenazas de violencia física, psicológica o sexual, las atemoriza con promesas de represalias contra sus familiares reteniendo los documentos, etc. Y fíjense, las violenta tan fuertemente que el primer pedido muchas veces es de desarmar las resistencias psicológicas de las víctimas, diciéndoles que la familia no las busca, la familia no las quiere, bueno, las violaciones sucesivas, hasta que las incorporan efectivamente a la prostitución, las someten. Y los clientes, ¿no? Los clientes son hombres que pagan para acceder a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, para la explotación sexual a través de la prostitución, de la pornografía, del turismo sexual, que también es otra modalidad, es decir, turismo que las personas ya saben que van a ir a lugares donde están tratadas las mujeres, las niñas, ¿no? Muchas veces buscando niñas. El concepto este de cliente o usuario fue introducido en los documentos internacionales, ya que previamente utilizaban el término de demanda, ¿no? Fue un largo camino y muchos debates, decíamos. Una es el tema del consentimiento y otro es el tema de demanda. No es solo demanda. Hay alguien, una persona, un varón que consume, por tanto prostituye en este delito. Y la demanda de trata de personas puede ser a través de la persona que sea empleador, puede ser propietarios, empleadores, gestores o subcontratistas si fuera para trabajo, de consumidor o clientes de prostitutas. Ya veíamos de los empresarios cuando hay una manufactura de algo, o de los miembros del hogar cuando se habla de explotación del trabajo doméstico. Muchas veces se las contrata a mujeres para que realicen trabajo doméstico y luego se las encierra, no se les paga, etc. Se las esclaviza. Y la de terceros involucrados quiere decir reclutadores, agentes, transportistas y otras personas que participan a sabiendas en el traslado de personas. Cuando
se invisibiliza. Cuando hay una invisibilización de la demanda, de los demandantes, ¿no? O sea, cuando se invisibiliza que hay un prostituyente que es el cliente, ¿qué es lo que se silencia? Se silencia que hay un supuesto que subyace que los varones pueden disponer del cuerpo de las mujeres cualquiera sea la situación en la que ellas se encuentren. Cualquiera. O sea, en cualquier situación los varones pueden disponer de los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, en el 2009 se incorpora esta figura, se hace visible la acción negativa del cliente, ¿no? Como usuario de la trata de personas, y entonces afirmamos fuertemente con Alba Carosio que el cliente es en realidad prostituyente. El consumo de prostitución es una relación prostituyente-prostituta que tiene el poder, además de dibujar la relación varón-mujer en una determinada sociedad, es una relación de dominación que se ejerce en un cuarto que en realidad es una cárcel para esa mujer. Bueno, entonces con esta introducción a la temática vamos a realizar las actividades en el aula, que va a incluir tanto la parte de definiciones de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, de las convenciones, tanto de Belém do Pará y CEDAW, e incorporaremos a esas actividades la de trata y tráfico de personas. Muchas gracias.